El águila y la sombra. Nuestra historia la podemos situar en algún lugar de alguna región continental, en un paisaje montañoso, de climas extremos en las diferentes épocas del año. Allá en los principios del siglo XVII o tal vez de finales del XVI, en el seno de una familia tribal que aún no había tenido contacto directo con los colonos blancos que ya se estaban expandiendo por aquellas regiones en busca de las riquezas de las que hablaban las leyendas locales. En nuestro idioma, su nombre significaba águila escondida, un aborigen con más de 15 otoños que, según las costumbres de aquella tribu, ya debía disponerse a abandonar la adolescencia para formar una familia y participar de las decisiones que se tomaban en la tribu, además de ejercer alguna de las tantas actividades reservadas para cada miembro de la comunidad. Su padre, un enérgico jerarca proveniente de una alcurnia caduca, que antaño era de gran influencia dentro del contexto tribal, pero con los años había sido desplazada por continuos avatares evolutivos que se habían ido sucediendo. Pluma de Gavilán había estado muy ocupado con sus quehaceres como para atender las inquietudes de su hijo, Águila Escondida, y su madre, Luz de Nube, vivía para satisfacer las necesidades y caprichos de su esposo. En aquel escenario, Águila Escondida había ido creciendo sin haberse dejado nunca de maravillar por el entorno. El vuelo de las aves, el color de las flores, el sabor de la fruta, el movimiento del aire, el tamaño de los insectos, el parpadeo multicolor de las estrellas. Todo era fascinación. Tantas maravillas lo tenían al margen de lo que ocurría en la tribu. Sus mayores se comportaban de una forma para él tan extraña que nunca pensó en perder su tiempo en tratar de comprenderlos. Prefería meditar acerca del motivo del silbido del viento a su paso por las cañas, o por qué las hojas de los árboles marchitaban y morían con la proximidad de las nieves. De pequeño, Águila Escondida, explorando aquellos paisajes, se encontró con un precioso osesno y, en sus inocentes infancias, se hicieron grandes amigos. Tanto que los osos mayores distinguían al pequeño de entre las demás criaturas humanas por el cariño que se demostraban con aquel osesno gris que Águila Escondido llamaba sombra en su lenguaje. Desde entonces solían encontrarse durante las épocas en que los osos despertaban de su larga siesta invernal. De tanto en tanto coincidían y entre travesura y travesura iban creciendo con el transcurso de los años y nunca dejaban de disfrutar de la naturaleza que les rodeaba, sin siquiera percibir el rencor milenario entre humanos y osos, motivado por las tradiciones destructivas y prepotentes de los humanos y los celos territoriales de los osos. Habían pasado los años y Pluma de Gavilán ya le había ido mencionando a su hijo que se avecinaba el tiempo en que la tradición imponía a los varones de la tribu pasar por una prueba en la que demostraría su condición de hombre y con la que obtendría su derecho a opinar entre los mayores. Todo aquello suponía una gran importancia para los varones adolescentes y, ciertamente, llenaba de inquietud a Águila Escondida, ya que significaba obtener el reconocimiento y respeto de sus semejantes. De vez en cuando, durante sus encuentros, Águila Escondida intentaba comentarle a su amigo Sombra la trascendencia de aquella tradición que finalmente le transformaría en un respetable miembro de la tribu. Pero Sombra no entendía de palabras, solo entendía de compartir buenos momentos en compañía de su amigo, disfrutando cada día de las nuevas bellezas que le ofrecía toda aquella naturaleza. Ambos sabían
que se acercaban las nieves y que pasarían algún tiempo sin verse, por lo que aprovecharon el mayor tiempo para estar juntos, momentos idóneos para que Águila ejercitara su cuerpo en vistas a la proximidad de aquel ritual tan importante de la que le había hablado Pluma de Gavilán. El invierno había cubierto las montañas y los miembros de la tribu se apiñaban alrededor de las hogueras, como cada año, mientras oían leyendas épicas y añoranzas de los patriarcas, al tiempo que las mujeres cocinaban o tejían abrigos vocalizando melodiosas canciones para pasar el tiempo. Era al comienzo de aquella primavera que Águila Escondida debía superar la tradicional prueba tan importante como intrigante, ya que, hasta llegado el momento, no debía hablarse del tema. Era, según decía Pluma de Gavilán, algo muy personal e individual, para lo cual uno debía prepararse espiritualmente aprovechando la quietud del invierno. Águila, en su meditación, como todos los inviernos, echaba de menos a su amigo Sombra. Sonreía y se tranquilizaba recordando cómo, en cada primavera, Sombra salía sigilosamente de su guarida para enseguida buscar sorprender a su compañero de aventuras. Y aquella primavera no iba a ser la excepción. Ese año era especial y las semanas pasaban lentamente. Cada día la quietud se hacía más densa y la intriga iba creciendo. Algo muy trascendental se aproximaba y su curiosidad lo llevaba por momentos a intentar interrogar disimuladamente a su padre sobre de qué se trataría todo aquello, pero si bien era su costumbre darle mayor importancia a sus quehaceres de jerarca, ese invierno en especial hacía caso omiso a los interrogantes de su hijo, manteniendo incluso un silencio hacia él fuera de lo habitual. Solo las miradas eran intensas y evidenciaban la intención de transmitir solemnidad a los momentos que se iban sucediendo. De cuando en cuando se dirigía a su hijo para recordarle la importancia de aquella tradición y que debía mantenerse sumido en una profunda meditación sin distraerse cuestionándose los motivos o detalles de aquella ceremonia. Y así habría de ser. Águila Escondida sabía que no podía defraudar a su progenitor si aspiraba a seguir sus pasos. El manto blanco que cubría las montañas y valles de la región iba abriéndose para dejar paso a un tímido color verde que avisaba del cambio de la estación. El momento había llegado con primeros rayos de sol, que brillaban como el orgullo que resplandecía en la mirada de Pluma de Gavilán. Era la primera vez que su atención estaba centrada en su hijo, y aquello llenaba el corazón de Águila Escondida. Una mañana, Pluma de Gavilán se presentó con dos jóvenes miembros de la jerarquía y le indicó a su hijo que lo acompañara a la colina azul. El ansiado momento había llegado. Águila Escondida se hizo a la idea de que estaba a punto de dar el paso definitivo. Una mezcla de alegría y ansiedad le invadió el cuerpo. Solo oía el estruendo del palpitar de su corazón en su cabeza y por un momento sintió un profundo silencio en su mente. No hubo tiempo ni de buscar la reconfortante mirada de luz de nube. Partieron de inmediato. Por el camino, la vista de Águila recorría todo el paisaje, todo aquello que él sentía como un inmenso hogar en el que todas las criaturas que lo habitaban conformaban parte de una hermosa familia. En lo alto de la colina daba comienzo una silenciosa ceremonia. Desnudaron a Águila y durante un tiempo danzaron rítmicamente al son de cánticos que invocaban a los espíritus en el lenguaje sagrado que él apenas comprendía. Los tambores que acompañaban aquellas danzas no existían más que en los latidos de sus corazones.
Águila permanecía firme y orgulloso ante las atenciones de su padre y sus colegas, que parecían sumidos en un trance mientras gesticulaban a su alrededor. Seguidamente, luego de un breve y solemne reposo, ofrendaron a los espíritus unos cuencos que contenían pinturas ceremoniales de vivos colores con los que dibujaron representativas formas sobre sus pieles que Águila aceptaba con gran respeto. Pluma de Gavilán extrajo de una bolsa de piel meticulosamente envuelto un gran cuchillo. Era la pieza más hermosa que Águila Escondida jamás había visto. Tenía un mango de hueso finamente tallada con motivos totémicos y una ancha hoja cuyo brillo parecía ensombrecer al mismísimo sol. Con gesto orgulloso se dirigió hacia su hijo y mirándole profundamente a los ojos, extendió sus brazos para hacerle entrega de aquella joya centenaria. El momentáneo silencio fue roto con las palabras de Pluma de Gavilán, que explicó pausadamente que el cuchillo había pertenecido a más de 10 generaciones de antepasados y que ese momento en que se lo entregaba a su hijo agigantaba a su espíritu. Águila Escondida no cabía dentro de su ser. La emoción era absoluta y la admiración infinita mientras blandía aquel tesoro. Las palabras de Pluma de Gavilán continuaron para instruir a su hijo sobre los detalles del ritual. Acompañado por él mismo y por los jóvenes colegas, descenderían por el sendero principal, adentrándose en el bosque y, con el cuchillo que le hiciera entrega anteriormente, él y sólo él debía quitarle la vida al primer oso que se presentara en su camino. A partir de ese momento y hasta cumplida la prueba, no se debía pronunciar palabra. Aquella tradición era inquebrantable. Tras la voz de Pluma de Gavilán, los sonidos se hicieron lejanos. Todo se oscureció y la mente un torbellino frenético. Antes de que pudiera darse cuenta, Águila Escondida era escoltado por aquellos que ahora le resultaban unos extraños. El bosque daba la apariencia de estar observándole y juzgándole a cada paso. El viento dejó de soplar, los pájaros dejaron de trinar y las criaturas, otrora cómplices en sus inocentes juegos, parecían huirle a su paso. Su cuerpo, casi entumecido por la angustia, avanzaba sin rumbo determinado. Una mínima luz en su conciencia rogaba que esa vez, solo esa primavera, Sombra, su entrañable amigo, no despertara de su hibernación. Cada crujir de alguna rama era un sobresalto. El mínimo movimiento de alguna sombra detenía el tiempo al que seguía un profundo y eterno suspiro que soplaba las gotas de sudor frío que resbalaban desde su frente. Y luego silencio y más silencio. Muy cerca, un enorme oso gris vigilaba sigiloso el paso de aquellos humanos. El fuerte hedor a miedo que despedían sus cuerpos indicaba a su instinto que las intenciones no eran buenas, que se encontraba en presencia de invasores indeseables y que debía hacerles frente para alejarlos de su territorio y proteger a los suyos. No sería la primera vez que actuara contra enemigos de su especie y ciertamente no sería la última. Un estruendoso rugido rompió el silencio y el oso siguió los ineludibles designios de su instinto, abriéndose paso violentamente entre la espesura del bosque hacia los indeseables. De pie, el oso duplicaba el tamaño de aquellas insignificantes criaturas y sus rugidos hacían trepidar hasta los troncos de los árboles más viejos.
Al verlo avanzar a toda velocidad hacia ellos, Águila Escondida le reconoció de inmediato. Gritó su nombre con todas sus fuerzas, aquello que en nuestro lenguaje significa sombra. Pero el oso no reconoció al desafiante humano de cuerpo pintado, blandiendo un enorme y amenazador cuchillo, gediendo a muerte. Con furia instintiva arremetió contra Águila Escondida, sacudiéndole de un certero zarpazo como si se trataba de un insignificante insecto. Al verlo tendido, intentando incorporarse, se lanzó nuevamente hacia él para rematarlo, y fue la violencia de su propio peso el que hizo que aquel filoso cuchillo se hundiera en su garganta. El final fue inmediato, y el silencio. Pluma de Gavilán no daba crédito a lo que había presenciado. No recordaba haber visto nunca una bestia de semejantes proporciones en toda su veterana vida, y su asombro era mayúsculo al ver cómo su heroico hijo se había deshecho de él de una sola estocada. Su orgullo crecía, imaginándose relatando el episodio ante el patriarcado de la tribu, atestiguado por los acompañantes. Aquello le haría merecedor de la admiración y el respeto de todos los miembros de la tribu. Era un momento de auténtica leyenda. De inmediato se dirigió hacia Águila Escondida, quien se encontraba aún de rodillas al lado del cuerpo sin vida de la enorme bestia, para brindarle orgulloso su reconocimiento. Le puso de pie para verlo a la cara, tomándole por los hombros. La mezcla de la sangre y las lágrimas fue atravesada por el fuego de su mirada que apuntaba despiadada a los ojos de Pluma de Gavilán. Levantó contenido el puño con el que apretaba furiosamente el ensangrentado cuchillo hasta ponerlo a la altura de la cara de su padre y violentamente partió la templada hoja contra una roca cercana, al tiempo que explotaba en un gemido impotente que pudo oírse en los confines de la región. Todo eso sin quitar la mirada de los ojos de Pluma de Gavilán. Habían pasado los días. Águila Escondida se había alejado lo más posible de su padre, de la tribu, de todo lo que representaba a las tan añoradas y admiradas tradiciones. Estaba agotado de tanto andar sin descanso. Jamás se perdonaría por haber acabado con las manos cubiertas con la sangre de su mejor y más preciado amigo. La falta de motivación lo llevó a olvidarse de sí mismo, de alimentarse, de descansar, de recordar. Todo a su alrededor se había vuelto gris. Los colores le huían, el silencio lo atormentaba. Solo sentía sus propios pasos dirigiéndose indolente hacia su final. Cada vez era mayor el esfuerzo y su debilidad le iba indicando que pronto terminaría todo y tal vez, solo tal vez, los espíritus tengan piedad de su alma. Pronto se derrumbó sobre sus rodillas. Su cuerpo no podía continuar. La sequedad en su garganta ya no le permitía tragar y apenas podía respirar. Sus ojos ya no podían alzar la mirada. Comenzó a tambalearse, dispuesto a rendirse, pero algo llamó su atención. Con el tambaleo se percató de cómo su silueta, reflejada en el suelo, imitaba sus movimientos. Era su sombra. Era sombra. Su corazón se iluminó y su alma regresó a su cuerpo. Las lágrimas emocionadas se deslizaron por su rostro.
Intentó llamarlo por su nombre, pero Sombra no entendía de palabras. Solo entendía de compartir buenos momentos en compañía de su amigo, disfrutando cada día de las nuevas bellezas que le ofrecía toda aquella naturaleza. Águila Escondida decidió que ya no llevaría aquel nombre. De ahí en más se llamaría simplemente Águila, y comprendió que el espíritu de Sombra le acompañaría siempre a donde él fuera, y así habría de ser.